Ya, ya, ya. Hola, hola. Listo, ahí nos escuchamos. Bueno, pues llegamos ya a los últimos días, los últimos encuentros de John, de Gabriel aquí en México. Hemos tenido una agenda bastante ajetreada. John me reclama hace rato que le pongo entrevistas, que le pongo reuniones. Dice que él en el espejo se ve como un humano y yo lo veo como alguien que solo está trabajando. Pero ya le prometí que ahora sí era la última. Y hoy es especial porque también creo que al reconocer caras, hoy es un evento muy entre militantes, que no hay que convencer que ya estamos en esta lucha, que les he reconocido en otros espacios, en protestas, acompañándonos desde los medios, desde el activismo. Así que hoy llegamos ya a este evento, para lo cual les agradezco que hayan venido. Les agradezco a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales, en la página de la Brigada para Leer en Libertad, en la página del instituto, y también incluso se ha conectado sin censura para transmitir este evento a través de sus redes. Así que tenemos máxima cobertura el día de hoy para cerrar en este evento. Y pues me tocaría hablar y quisiera incluso comenzar diciendo que hoy por la mañana Gabriel y John hicieron la recepción de las llaves del gobierno de la Ciudad de México para Julian Assange, algo que era impensable tal vez hace unos años, algo que es incluso impensable en otros países. Hoy esta lucha ha llegado, pues más que al gobierno, ha sido una presión también internacional que ha permitido que figuras desde la izquierda en diferentes espacios permitan este reconocimiento. Y este apapacho ya llegó hasta Julian. Hace rato John estaba con Julian al teléfono y le comentó este suceso en particular y del apoyo de todos y todas ustedes. Él lo refería como algo hearty, ¿no? Como algo muy de corazón, que le llenaba el corazón a Julian. Así que sepan que todos estos esfuerzos que ustedes han hecho, no solo de ahora, sino hace años, a través de múltiples trincheras, pues Julian tiene el conocimiento de ello. Y también decir que pues si, aunque hubiésemos planeado esto como lo habíamos planeado, no hubiese sido posible de no ser por una invitación también oficial por parte del gobierno de México para estos días ellos acompañar al presidente López Obrador en estos festejos. Estamos muy sorprendidos de cómo festejamos el Día de la Independencia, y también les decía que tenía que ver mucho con que pues nos habíamos privado de estas fiestas, más allá de un nacionalismo trasnochado. Realmente creo que la pandemia hoy nos saca, pero también con muchas razones, ¿no? Hoy estamos abriendo puertas, hoy estamos tocando, tirando puertas, pero creo que se vive otro momento que nos permite hablar hoy de Julian Assange en estos espacios. Y pues yo quisiera nuevamente no dejar de agradecer a John, dejar de agradecer a Gabriel por esta visita, agradecer también a Nils. Yo sé que Nils siempre dice, bueno, acá estoy. Nils también forma parte del equipo que hicieron este documental de Ítaca, que algunas sé que vieron en la Cineteca, que vieron en Los Pinos, con funciones totalmente abarrotadas. Eso también se los quiero agradecer, el haber acudido a estas convocatorias. Y llegamos ya, insisto, a este último evento. Entonces, pues abriría yo un poco la discusión, primero con saber y retomar algo que los medios nos ocultaron, especialmente en este país, que fue lo que implicó Wikileaks, especialmente para México. No se sabe que tal vez fue uno de los países donde también más impactó y que nos reveló tal cual ese servilismo del calderonismo hacia el gobierno de Estados Unidos. Nos llamaban conspiranoicos a quienes sostenemos que el imperialismo estadounidense es una realidad, pero tenemos ahora un bonche de pruebas para decir que eso es verdad. Así que quisiera empezar con Pedro Miguel, alguien que se dedicó, fue parte de este equipo de la jornada,
uno de los pocos medios, ¿no?, a los cuales se les confió esta información, que tuvieron que desmenuzarla, y Pedro Miguel estuvo ahí y de hecho fue coordinador de esta compilación, este libro de México en Wikileaks, y que narra toda esa aventura, como ellos lo dicen, de haber desmenuzado todos estos cables que hablaban ya de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Genaro García Luna, y que ya a la distancia se ha borrado. Entonces yo quisiera darte la palabra, Pedro, para comenzar, y que nos pudieras hablar un poco de esa aventura y de lo que poco a poco se ha ido diluyendo con el paso de estos años. Gracias por estar aquí, a todas y a todos. Cuando conocí a Julian Assange, cuando lo encontré por primera vez en Inglaterra en 13 o 14 de enero de 2011, platicamos, me invitaron a cenar en lo que le llamaban el Hoyo de las Ratas, que era la residencia muy discreta o incluso secreta de Wikileaks. Y cuando llegó la hora de despedirse, porque él tenía que regresar a la residencia que tenía asignada, porque ya estaba en libertad condicional, hizo una broma y dijo, bueno, ya me voy y ya luego me iré a la cárcel. Y yo le dije, bueno, si te vas a la cárcel vamos a incendiar el mundo. Y me parece que lo estamos incendiando. Les confieso que una de las razones por las cuales me uní a la lucha de López Obrador fue la necesidad de tener un gobierno decente que nos defendiera y que defendiera a las víctimas de injusticias en el mundo. Y no puedo estar más satisfecho con ese propósito. Uno de los primeros actos de gobierno de Andrés Manuel en el ámbito internacional fue rescatar a Evo Morales. Y muy pronto se involucró activamente, y cuando digo activamente lo pienso como un activista más, en la causa de la libertad para Julian Assange. Le escribió a Trump, le escribió a Biden, no ha quitado el dedo del renglón. Hoy va a recibir, no, mañana va a recibir a Gabriel entre sus invitados especiales, en un encuentro que va a ser todo un manifiesto ético ante el mundo, porque van a estar ellos dos, y va a estar Pepe Mujica, y va a estar Aleida Guevara, la hija del Che. Creo que va a venir Evo Morales, me parece. Creo que viene algún pariente de Mandela, o estaba invitado. Creo que viene el nieto de Martin Luther King, y estaban invitados también el Dalai Lama y Noam Chomsky. Es un posicionamiento, este encuentro, de figuras que han luchado y están luchando y seguirán luchando por la justicia, para corregir injusticias. Me congratulo de eso. Creo que es lo menos que podíamos hacer por Julian era tomar el poder presidencial, porque Julian ha hecho mucho por nosotros, por México y por el mundo, por el avance de la conciencia en el mundo. Y necesitamos gobiernos que lo defiendan, porque yo creo que es importante considerar que Julian no solo es víctima de la persecución de Estados Unidos. En esa persecución han intervenido activamente Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Y además hay una cosa muy terrible, y es que
y es que su caso se inserta o tiene como contexto un pacto de seguridad entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Un pacto que está muy vinculado con las leyes impuestas por Bush después del 11 de septiembre de 2001, y en el cual se antepone la seguridad nacional a los derechos humanos. El problema es que los derechos humanos siempre son violados en nombre de la seguridad nacional. Entonces, es un entorno terriblemente oscuro, terriblemente poderoso. Suecia, bueno, sí, Suecia siempre ha estado aliada a Occidente, y si alguien dudaba y si alguien soñaba con la neutralidad sueca, bueno, el caso de Julian demuestra que Suecia es una colonia de Estados Unidos. Y el caso del Reino Unido, de Gran Bretaña o de Inglaterra, o como se llame esa cosa, pues es terrible porque finalmente es una colonia de su colonia. Fíjense cómo acabó, ¿no? Gran Bretaña es un estado más de Estados Unidos, ¿no? Es un Puerto Rico más. Un caso insólito en la historia, ¿no? Y pues son poderes muy fuertes, persiguiendo a uno, a dos, a tres individuos, a Edward Snowden, a Chelsea Manning, por el delito de decir la verdad. No podemos dejar de recordar, de mencionar, de gritar, de comentar entre nuestros amigos, conocidos, familiares, parejas, jefes, empleados, que en el contexto del Irak ocupado por Estados Unidos, se perpetró un crimen de guerra. Se perpetraron muchos, pero uno en particular consistió en que un helicóptero artillado ametralló a un grupo de civiles, dejó varios muertos y heridos, y pues cerca de allí iba pasando una familia iraquí en una camioneta, y cuando vieron a los heridos se pararon para tratar de ayudarlos. El helicóptero regresó y ametralló la camioneta con la familia dentro. Y todo eso está videograbado desde la cámara del helicóptero. Y los autores materiales, intelectuales y políticos de este crimen, desde los pilotos del helicóptero, sus mandos, hasta George Bush, están libres. Y el hombre que hizo posible que ese video llegara a YouTube y lo vieran millones de personas está preso y esperando la extradición. Dice Andrés Manuel que solo el pueblo puede salvar al pueblo, y solo la movilización internacional y el clamor mundial van a lograr que rescatemos a Julian de las garras de sus captores. Es lícito y deseable imaginar un cambio en el escenario político. Nos habría encantado que Jeremy Corbyn llegara a la primera magistratura en Londres, porque eso habría sido la antesala de la libertad para Julian. Nos habría encantado que Bernie Sanders llegara a la presidencia de Estados Unidos, porque eso habría facilitado las cosas. Necesitamos que Lula llegue a la presidencia de Brasil. Nos dio mucho gusto que llegara Petro a la presidencia de Colombia, porque esto fortalece nuestra causa. Y esto nos pone en la necesidad de reconocer, admitir y enorgullecernos por el hecho de que esta es una causa política. Claro que es una causa política, por supuesto que es una causa política, y que demanda una lucha política en todos los frentes, incluido el frente de cambiar gobiernos. Si el incendio que se requiere para rescatar a Julian implica cambiar gobiernos,
cambiemos gobiernos. En México ya empezamos y recibimos con mucho amor, con mucha solidaridad y con mucha esperanza a John y a Gabriel, que son representantes de Julian. Muchas gracias. Bueno, y también agradecer, hace unos días nos recibieron en el Chamuco TV. Tuvimos una charla ahí que verán próximamente. Algunas de las preguntas que lanzaba el FIS, que lanzaba el Monero Hernández, tenían que ver con en qué situación se encuentra hoy el caso. Y retomo esto porque justo Pedro Miguel habla de que esto se trata de un caso político, esto no es un caso judicial, esto no tiene que ver con las leyes, y creo que por eso era esa importancia cuando le dije al FIS, hagamos evento para el instituto, no dudó en que lo hiciéramos, lo organizáramos y llegáramos también a otro sector de la población. Ya hemos hablado con estudiantes, con profesores, ya hemos hablado con varios representantes, tanto de movimientos sociales como de organizaciones de derechos humanos, y por eso es tan importante hoy como que tomemos parte, ¿no? Que nos corresponde hacer desde esta trinchera. Y pues bueno, sin más, le doy la palabra al FIS, que me costó mucho trabajo explicarles FIS, la traducción de fisgón. ¿Por qué te dicen fisgón? Entonces, pues bueno, adelante. Bueno, en el documental de Ítaca, Gabriel y John hacen una exposición muy importante del caso de Julian. Una de las cosas que dice John en este documental es que si cae Julian Assange, si no se libera a Julian Assange, caerá el periodismo, y tiene toda la razón. ¿Qué implica la caída del periodismo? Es una lucha histórica la que estamos enfrentando. El periodismo nace junto con la lucha de la libertad de imprenta, de la libertad de expresión, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Yo recuerdo un texto de Milton, Areopagítica, en el que dice: quitadme todas las libertades, menos la de expresarme, menos la de pensar y de expresarme con libertad. Ese pensamiento es clave porque eso es lo que permite realmente, le permite al individuo tener autonomía, ser soberano, ser una persona soberana. Y en los siglos siguientes, en las décadas siguientes, vimos cómo la prensa se fue consolidando como una institución que era el vocero de la libertad de expresión, que le daba voz a la gente que se quería expresar con libertad. Era muy importante la prensa porque era un aparato de debate, de discusión ideológica que rompía con las lógicas del dogmatismo que en aquel momento estaba concentrada en el mundo feudal, en las lógicas de la iglesia, en las lógicas de la religión. Y la imprenta fue efectivamente la herramienta que rompió con el dogma dominante, que controlaba el pensamiento y hacía un pensamiento uniforme. En una novela de Víctor Hugo que se llama Los Misterios de París, hay una escena muy bonita en la que un personaje ve que se construye, que se forma frente a la Catedral de Notre Dame una pequeña imprenta, y sale un personaje misterioso que sentencia y dice: esta pequeña imprenta matará aquello que era la Catedral de Notre Dame. Y así sucedió. La imprenta fue poco a poco ganando terreno y se convirtió se terminó convirtiendo en un aparato que efectivamente permitía divulgar la verdad. Y hay que decir que ese aparato contribuyó a cambios trascendentales dentro del planeta. Sin lugar a dudas, la Revolución Francesa fue precedida de un movimiento importante de prensa y tuvo periódicos muy importantes, entre ellos el periódico Les Journaux de la France et du Brabant. Lo mismo ocurrió aquí en México. Cuando Miguel Hidalgo se lanza a la lucha por la independencia, uno de sus primeros actos de rebeldía es fundar
un periódico en estas tierras, cosa que estaba claramente prohibida, porque todas las imprentas, todo lo que circulaba estaba claramente controlado por el gobierno. Y hay que reconocer que en las décadas siguientes hubo una irrupción de la población en la escena política y se dio un debate importantísimo alrededor de la libertad de expresión. Y sin lugar a dudas, los periódicos fueron la herramienta principal de difusión de la libertad de expresión. Y hubo una batalla fuerte entre la censura y la libertad de expresión. En tiempos feudales, a quien decía verdades o decía cosas que eran contrarias al dogma religioso, lo metían a la cárcel. En el siglo XIX vimos cómo prácticamente en todos los países en los que se impulsaba por un lado la prensa, también se censuraba y se perseguía a los periodistas. Y este proceso en México cobró formas muy peculiares. Aquí en México, sin lugar a dudas, la prensa fue la gran herramienta de combate de los liberales contra los conservadores. A lo largo del siglo XIX tú vas a ver cómo con toda claridad en un movimiento pendular, cada vez que llegaban los liberales a la presidencia, al poder, se abrían periódicos y se abrían los márgenes de lo que se podía decir y se establecían legislaciones que permitían la libertad de imprenta, y cada que llegaban los conservadores pasaba todo lo contrario. Encarcelaban periodistas, cerraban periódicos y se establecían legislaciones represivas alrededor de la libertad de imprenta. La prensa llegó a ser un actor poderosísimo a mediados del siglo XIX en México en la escena política nacional. Contribuyó a derrocar presidentes. Es el caso del periódico El Hijo del Ahuizote, el Ahuizote, que impulsó el derrocamiento de Sebastián Lerdo de Tejada y la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia. Y hay, no crean que estoy dando una vuelta así nada más a lo loco, ahorita vamos a llegar a… Luego, quiero decirles que esta imprenta, Porfirio Díaz entendió el poder de la imprenta y buscó controlar a la prensa. Y hay que decir que es un hecho que la prensa, muy pronto se pervirtió. En cuanto los señores del dinero se dieron cuenta de que la prensa vendía, de que podía ser un negocio, de que la verdad, de que la información podía ser una mercancía, la verdad dejó de ser importante. Y esto quien lo dice es Kapuscinski. Y entonces lo que empezó a ocurrir es que se empezaron a establecer aparatos de prensa que se permitían decir mentiras abiertamente. Esto ocurrió, por ejemplo, con los aparatos de prensa en Estados Unidos, donde un señor de nombre William Randolph Hearst incluso impulsó a través de mentiras una guerra internacional, la guerra hispanoamericana. Y fíjense, es un aparato de prensa que se ha pervertido de manera radical. Hoy en día, en cada país del planeta hay un consorcio mediático que dicta la agenda de lo que se puede decir y de lo que se dice. Son consorcios mediáticos poderosísimos. Y hagan la lista. Son unos cuantos medios los que controlan la agenda del planeta. En Estados Unidos es CNN, es el grupo Turner, en Brasil es el grupo Globo, etcétera. Sin embargo, aún con esta perversión, nos encontramos con que todavía en el mundo hay periodistas que buscan la verdad, que no ven a la información como una mercancía, que ven a la verdad como una causa y que luchan por esta causa. Sin lugar a dudas, el periodista de referencia de esta causa es Julian Assange. Julian Assange luchó, lo sabemos, contra la guerra de los 100 días, contra la guerra del Golfo, y después cuando se presenta lo de la guerra de Afganistán, consigue un montón de información y revela cientos de miles de cables con información delicada. Y es información que afecta a absolutamente todo el planeta. Aquí sabemos esto en México por el trabajo de La Jornada, por el trabajo de Blanche Petrich y por el trabajo, por supuesto, de Pedro Miguel. Ellos hurgaron en todos estos cables y revelaron toda una serie de cosas que son verdaderamente escandalosas.
Gracias a Wikileaks, en México sabemos que Genaro García Luna llamó por teléfono a Michel Chertoff y le ofreció toda la información de seguridad nacional que quisiera. Michel Chertoff tenía como en ese momento el cargo de secretario de Seguridad de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Esto es un delito que está tipificado en la Constitución, esto es traición a la patria. Y quien lo reveló fue Julian Assange. A través de los cables de Wikileaks nos enteramos que el 16 de septiembre de 2006, Felipe Calderón fue a la Embajada de Estados Unidos a decir que estaba en una situación de extrema debilidad, y a partir de estos cables sabemos que se pactó en ese momento un grupo de trabajo entre el equipo de Calderón y la Embajada norteamericana para apoyar al equipo de Calderón en las áreas que eran de particular interés de Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia de esos cables? La importancia de esos cables es que nos explican lo que pasó meses después, que empezó la guerra contra el narco. ¿Cuál fue el mecanismo a través del cual Calderón buscó afianzarse en el gobierno? Fue la guerra contra el narco. ¿Quién lo apoyó? Fue Estados Unidos. Está muy claro. Entonces, lo que reveló Wikileaks, lo que reveló Julian Assange, es realmente crucial y fundamental para la historia de México. Nos explica, creo que es la primera, es un ejemplo de caso en el que podemos ver cómo se pacta una intervención y una guerra irregular en un país. Es una cosa impresionante. ¿Y qué pasó después de todo esto? Lo que pasó es que los grandes consorcios mediáticos cerraron filas con el establishment. Lo que pasó es que los gobiernos buscaron ocultar toda esta información, y lo que pasó es que metieron a la cárcel a Julian Assange. Es increíble que, al igual que en el siglo XIX, que al igual que en el siglo XVIII, la reacción del Estado sea encarcelar a quien dice la verdad. Esto es absolutamente inaceptable. Yo estoy verdaderamente indignado, es decir, yo nada más escucho, cada vez que escucho noticias del caso, ahora sí, como diría un clásico, me hierve el buche, ¿no? Me entra una indignación profunda, ¿no? Y yo creo que es una indignación que estamos compartiendo millones en todo el planeta. Julian Assange es el periodista más importante de nuestros días y lo han encarcelado por decir la verdad. Bien sabemos que existe, desde tiempo atrás se dice que la verdad te hará libre. A Julian Assange revelar la verdad le ha costado la cárcel. Es el juicio político más aberrante de las últimas décadas. Es claramente una causa internacional. Tenemos que hacer un movimiento internacional para liberar a Julian Assange y para denunciar a todo ese aparato de mentiras que consolida a estos grandes estados, que consolida de hecho un gobierno multinacional, ¿sí? Y que tiene en la cárcel a Julian Assange. Estos señores, fíjense, seguimos viviendo en un mundo en el que hay monarquías. Seguimos viviendo en un mundo en el que se ve como algo natural el encarcelamiento de las personas que dicen la verdad. Yo estoy convencido de que Milton estaría escandalizado y de que Milton estaría en el frente de la batalla por la liberación de Julian Assange. Debemos de organizarnos a nivel global para exigir la liberación de Julian Assange. Es todo. Muchas gracias. Bueno, y hay alguien que estuvo en la primera línea de todo este caso. Yo me atrevería a decir que si hoy Julian continúa con vida fue gracias a la solidaridad del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, que le permitió estar en su embajada. Y ahí estuvo Ricardo, en ese momento canciller del gobierno de Rafael Correa. Hoy Ricardo está también, no solamente estuvo apoyando, sino está del otro lado también a causa de estos gobiernos
¿no? Que traicionan estos gobiernos, que dan la espalda al pueblo, y se ha exiliado aquí en México Ricardo Patiño. Entonces, si hay alguien que vivió el minuto a minuto de ese asilo, fue él. Y pues sin más, Ricardo, pues te paso la palabra. Muchas gracias, un gusto de saludarlos, gracias por la invitación. Me da mucho gusto que John y Gabriel estén aquí. El cariño, el respeto, la admiración que tenemos todos por Julian es inmenso. Desde que supimos a través de algún contacto que él quería solicitar el asilo, nos dio mucho gusto poder establecer un contacto con él y después conocerlo con mayor profundidad, conversar con él sobre su concepción sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre el imperialismo, que para él era una figura mucho mayor que la de un gobierno determinado, sino de todo un sistema. Yo, antes de olvidarme, porque a veces sucede ya a las personas que tenemos cierta edad, que nos olvidamos de las cosas, quiero entregarte, John, un diploma de reconocimiento que el Club de Periodistas de México le entregó a Julian Assange en julio del año 2019. Y como Julián no podía recogerlo, recibirlo, tuvieron la gentileza de autorizarme a recibirlo en su nombre. Yo lo he guardado para entregárselo a Julian y quiero ahora hacérselo a ustedes, entregárselo a ustedes para que en algún momento también se lo puedan entregar. Esto es un certamen que anualmente hace el Club de Periodistas de México sobre el periodismo nacional e internacional, y dice que por acuerdo del jurado calificador se otorga a Julian Assange este Premio Internacional de Periodismo el año 2018. Así es que cumplo con el encargo que desde hace más de 3 años tengo de entregarles a ustedes este diploma del Club de Periodistas. Aquí está la carpeta para que lo guarden. Bueno, yo quería comentar algunos temas. En primer lugar, decirles que sí querían que lo enseñaras para que lo fotografiaran. Sí. Sí. Y quiero decir que la señora Celeste Sáenz, que era la presidenta o secretaria de ese club, fue quien organizó esta actividad, que tuvo una gran presencia de muchísimos periodistas de todo México y que ahí también aplaudieron la figura y el trabajo de Julian. Bien, quiero comentar algunos temas respecto a la figura de Julian y a lo que él consiguió. En primer lugar, la gran hipocresía del sistema político internacional. La gran hipocresía de decir, y tomo las palabras de Pedro, de decir que ellos luchan, que ellos defienden, que ellos promueven, que dan muchos millones de dinero para defender los derechos humanos. No defienden ningún derecho humano. Lo que hacen es defender los intereses corporativos de los Estados Unidos, en el caso del gobierno norteamericano, de los ingleses, en el caso del gobierno británico, y así sucesivamente. No defienden los derechos humanos porque esa no es su identidad, no es su compromiso. Esta es una clarísima demostración, no solamente de que no defienden los derechos humanos, sino que los atropellan y se confabulan para atropellarlo. En el caso de Julian Assange, esa hipocresía la
se reflejaba en cada una de las acciones que ellos tomaban. Cuando nosotros en el Ecuador, después de recibir la solicitud de Julian, comenzamos a analizar el caso. Quiero decirles que la disposición del presidente Correa fue, en principio y de entrada, conceder el asilo. Sin embargo, me pidió, en mi con calidad de canciller, que analizáramos la situación jurídica, que analizáramos los hechos. Había una disposición a hacerlo, pero quería tener una información más amplia. Preguntamos entonces al gobierno británico, preguntamos al gobierno de los Estados Unidos si había alguna causa iniciada. Y nos dijeron que no, y nos mintieron, porque ahora sabemos a ciencia cierta de que sí había iniciado una causa contra él. El gobierno británico nos dijo que no lo entregaría a los Estados Unidos, que solamente lo entregaría a Suecia. Y no ha sido cierto, ya lo hemos constatado. Siempre lo denunciamos, pero ahora está demostrado. El gobierno sueco, a través de la Fiscalía, también dijo que solamente querían tomarle declaraciones. Y nosotros les dijimos, con mucho gusto, tómenle la declaración en la embajada en Londres, de la embajada del Ecuador en Londres. Y no lo hicieron. Los argumentos eran falsos. Decían que no podían tomarle porque ellos necesitaban que Julian Assange estuviera en Suecia. Así lo decían sus leyes. Nosotros les demostramos que era mentira, no solamente porque las leyes permitían que pudieran hacer una declaración telemática o ellos podían ir a la embajada, sino que ya lo habían hecho en varias ocasiones con otras personas. Lo demostramos claramente y tenían que quedarse callados. Es más, después tuvieron que avergonzadamente ir a tomarle la declaración y lo fueron a tomarle las declaraciones a la embajada. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque se prescribía la causa. O sea, demostraron que lo que querían era tenerlo allí detenido. Querían que el gobierno británico se los entregara, pero no querían seguir la causa de las supuestas agresiones sexuales. No querían eso. Y la demostración más palpable es que finalmente, cuando el traidor de Lenín Moreno, el presidente del Ecuador, en el año 2019, lo entrega a Assange, ellos desisten de la causa. O sea, evidentemente estaban utilizando, y después además estaban utilizando una supuesta causa judicial para tener apresado, para buscar la manera, algún momento, un resquicio de una oportunidad para finalmente atrapar a Julian Assange. Y lo lograron comprando al traidor de Moreno, porque lo compraron indiscutiblemente. No sabemos, algún día se sabrá cuánto le habrán pagado para que entregara a Julian Assange, violando todas las normas internacionales, violando ampliamente la Constitución de la República del Ecuador. Y en este caso, cuando se violan las leyes, cuando se viola el Estado de Derecho, ahí no les importa los Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia y Australia, no reclaman por eso, porque simplemente lo que estaban intentando conseguir, y lo han conseguido, es apresar al que denuncia los delitos. Y al que denuncia los delitos lo persiguen y lo apresan. Y como también decía mi colega, al que comete los crímenes les dan medallas, les dan diplomas y están libres allí. Los asesinos, porque hay que decirlo con claridad, los criminales, esos están libres y están elogiados por su gobierno. Y los que denuncian a los criminales, a esos los persiguen. Esa hipocresía se vio con claridad en el caso de Julian Assange. Y no solamente el gobierno de Estados Unidos, el británico y el sueco, que evidentemente se confabularon, lo cual también fue demostrado por el organismo de las Naciones Unidas, que asume la preocupación por el tema de las detenciones arbitrarias y la tortura, que emitió un documento absolutamente claro y tajante, pidiéndole a esos tres gobiernos que ya dejaran libre a Julian Assange. Ningún caso le hicieron, como normalmente sucede. Los gobiernos
del imperio, los gobiernos de los países centrales no hacen el más mínimo caso a las decisiones de las Naciones Unidas cuando no les interesa. Y cuando les interesa, por supuesto, lo que la cumplen. Es más, aunque no tomen decisiones, hacen también lo que quieren. Hacen las guerras, cometen los crímenes más desastrosos, simplemente por defender los intereses corporativos de esos gobiernos. Esa es la primera reflexión que quería señalar, porque Julian, su causa, su lucha, su vida, debe de servir también para levantar las conciencias sobre lo que significa el imperio, el capitalismo imperial que domina nuestras sociedades en este tiempo. Pero quiero señalar también que Julian, además de muchos resultados de su lucha, muchos éxitos, también tuvo un resultado que fue muy importante justamente en agosto del año 2012, cuando después de que el gobierno británico conocía que el Ecuador estaba muy dispuesto, sabía de las declaraciones que hacíamos, que estaba muy dispuesto a darle el asilo a Julian Assange y amenazó con entrar en nuestra embajada. Los organismos regionales de América Latina y de toda América, incluido la OEA, reprocharon al gobierno británico, incluida la OEA, con el voto de la representante de los Estados Unidos. No le quedó otra alternativa más que sumarse a la mayoría. El único gobierno que votó en contra, los únicos dos gobiernos fueron el de Canadá y el de Panamá. O sea, había unos serviles que eran más serviles que su amo. La propia representante del gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, ya no me queda más que aceptar, aunque tengo mis observaciones, puso observaciones, pero aceptó la decisión de la OEA. La OEA que normalmente cumple un rol vergonzoso. Sin embargo, en este caso, quiero decirles, todos los cancilleres de América Latina y el Caribe, creo que no faltó sino uno o dos, fueron en solidaridad con Julian en agosto del año 2012 a la reunión de la OEA a decirle al gobierno británico que ni se le ocurra entrar a nuestra embajada porque los gobiernos de América no lo van a permitir. Ese es un triunfo de Julian Assange, algo inédito realmente en la historia de la Organización de Estados Americanos y se debe justamente al peso, al valor ético y moral de la figura de Julian. Y por último, quiero decirles que, y aquí compartir las palabras del Fisgón, lo que está pasando aquí, lo que quiere hacer los Estados Unidos y los otros gobiernos, incluso el australiano, al que hace un momento del que no comenté, pero también el gobierno australiano tuvo la indecencia de ni siquiera, cuando le pedimos que se preocupara de la salud de Julian cuando estaba en nuestra embajada, tuvo la indecencia de ni siquiera aceptar mandar un médico para que velara por la salud de Julian Assange. El gobierno australiano de aquel entonces, no sé ahora, pero en aquella ocasión a nosotros nos dio una gran decepción, porque era su nacional, era un ciudadano australiano. Después se convirtió en ciudadano ecuatoriano, pero siendo ciudadano australiano, ni siquiera el gobierno de Australia decidió, por supuesto, ningún tipo de atención, ninguna colaboración, pero ni siquiera la de la salud. Decía que Julian es un héroe de la libertad de expresión, es un héroe internacional, es un hombre que nos convoca, que nos demanda, que nos llama a acompañar su lucha. En los últimos meses he visto con asombro, positivamente, que algunas organizaciones internacionales de periodistas han comenzado a pedir la libertad de Julian Assange y algunos congresistas del mundo también. Pero debo decirles que en su momento, lamentablemente no lo hicieron. En buena hora que lo hagan ahora. Pero yo creo que independientemente de los resultados que se tenga respecto al tema jurídico que se tratará en las próximas semanas y meses en el Reino Unido, la causa de Julian Assange debe seguir viva, donde sea que él esté, porque él es la representación de esta lucha, él es el héroe de la libertad de expresión. Es un hombre al que tenemos que darle
todo nuestro respaldo permanentemente. Esperamos, auguramos a los ciudadanos mexicanos y nos alegramos muchísimo por la invitación que ha hecho el presidente López Obrador al padre y al hermano de Julian, que el pueblo mexicano y el pueblo latinoamericano continúe en esta campaña por su libertad. Mientras él sea perseguido, mientras él esté preso, nosotros, los ciudadanos del mundo, los ciudadanos que queremos que el mundo sea verdaderamente libre, no podemos estar en paz, no podemos descansar hasta conseguir la libertad. La libertad de Julian Assange debe seguir siendo nuestra causa. Y gracias, queridos amigos, padre y hermano de Julian, por estar acá, porque nos da una motivación adicional para continuar con esta actividad, con esta empresa que debe de continuar por parte de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, sin más, a mí me gustaría nuevamente agradecer a John, a Gabriel por este espacio. Ya vamos llegando, insisto, al final de esta agenda. Gabriel forma parte también, hizo este documental, formó parte de este equipo, Itaca, que espero hayan podido ver, si no, en octubre esperamos verlo en la Cineteca, que narra la lucha de la familia, ¿no? De lo que ha implicado en términos mucho más humanos y no solamente en nombres, en causas, en procesos, sino que al final somos humanos y esto está bien reflejado. Esta mañana, insisto, recibieron las llaves de la ciudad, hemos pasado por una serie de diálogos con profesores, estudiantes, activistas y me gustaría poner el acento en que al no ser esto un proceso jurídico, sino político, pues que se sientan arropados y también lanzarles la pregunta, ¿no? De qué podemos hacer desde México, hacia dónde podemos aportar a este movimiento, que nos den tareas para seguir desde acá, que les sean útiles, que podamos agregar y pues que sé que a nombre de muchos de los que están aquí presentes, de la mayoría o de todos y todas, pues cuenten desde ya ese apoyo. Entonces, pues primero, Gabriel, te cedo la palabra. Thank you. It's nice to see a few familiar faces here. And, you know, we've been here, I think, a week now, and I feel like we've made so many new friends, and some of them here tonight. So I feel very honored to be here. Muchas gracias. Es muy bueno estar acá y ver caras que ya conozco, caras familiares. Realmente siento que en este tiempo hemos hecho amigos acá. Me siento honrado. And also, just, you know, this morning we received the keys to Mexico City on Julian's behalf. And already this news is traveling, you know, all around the world. Shortly after this, I have to do a few media engagements into Australia, and already the feedback in Australia is, you know, why isn't our government doing more for its citizen? Why has the Australian government not done what it should? It's stand up for its citizens rather than sacrifice them to, you know, an alliance with the United States. Esta mañana recibimos las llaves de la Ciudad de México en nombre de Julian Assange. Y desde ese entonces las noticias se han disparado a nivel mundial. Ya se están diseminando. Y de hecho ya tengo entrevistas que hacer con medios de Australia. Y es evidente que se comienza a preguntar por qué el gobierno, nuestro gobierno en Australia no ha hecho más. Se están preguntando por qué no ayudó en este caso y por qué sacrificó a Julian Assange a otros países.
And I'll just update you for the legal case as well. Julian's extradition was signed off by the UK Home Secretary on June 17. Julian has one more avenue in the UK courts. He has submitted an appeal to the High Court, an application to appeal to the High Court, and we are now waiting on the response from the US DOJ. And they have between 8 and 10 weeks from now to respond to those appeal points. And we likely get a decision from the High Court next year, whether they will hear the appeal or decide to extradite Julian to the United States. Para compartirles algo del caso, el secretario del gobierno del Reino Unido ya dio la apelación o está pidiendo una aplicación, ya entregó la aplicación para la apelación para la Corte Alta. Y después que esto se entrega, la Oficina de Justicia tendrá varias semanas para dar una respuesta. Si con esto se determinará si la respuesta se dará el próximo año, y con esto resultará que se abandona el caso o Julian es extraditado. But the whole time this legal proceeding goes on, Julian remains in Britain's hardest, most dangerous prison. This legal proceeding is a thin veil for what the UN Special Rapporteur on Torture calls a slow motion murder before our eyes. Pero quiero recordarles que a través de todo este tiempo, Julian Assange ha estado en la prisión más peligrosa de ese país. Realmente este proceso legal es una pantalla que esconde lo que oficiales de la Oficina en contra de la Tortura de las Naciones Unidas han llamado un asesinato en cámara lenta. And why is this happening to Julian? Because through his work with WikiLeaks, he exposed war crimes, torture, and how the United States government interferes in the affairs of states all around the world. ¿Y por qué está pasando todo esto? Apenas porque WikiLeaks y Julian expusieron al mundo crímenes de guerra, las torturas que se han hecho y la forma que países intervienen en los gobiernos de los otros países. But all isn't lost. There's what we call a growing wave of people around the world who are fighting for Julian's freedom. That we just visited, yesterday we were in the Mexican Senate and was talking to the senators there about a group of German parliamentarians who are in Washington, D.C. right now. And in the German parliament, there was a vote put forward that Julian's freedom become an official part on an official line on all the committees, all the German committees, so that now these German parliamentarians travel to Washington, D.C., and part of their official agenda is Julian's freedom. Realmente estamos viendo una ola mundial de personas que se están juntando a este movimiento, esta lucha para lograr la libertad de Julian Assange. Apenas ayer nos reunimos, hablamos con senadores y nos contaron y aprendimos de unos diputados alemanes que entregaron al Parlamento alemán la propuesta de que la lucha en pro de la libertad de Julian Assange se incorpore a los dictámenes de todas las comités de ese gobierno. But it's not just Germans either. It's every country in Europe has a group
in their parliament, a group that is advocating for Julian's freedom. In France, there's 49 parliamentarians. The UK has 23 who sent a letter to President Biden a few months ago, and they're from all parties. It's a cross-party. There's conservative right and left. Australia has 41. This is a worldwide movement, and these parliamentarians represent millions and millions and millions of their constituents. Y vemos esto no solo en Alemania, es a través de toda Europa. Diputados en todos los países están haciendo estas acciones. Hay comités de apoyo para la libertad de Julian Assange. En Francia hay 49, en el Reino Unido 23. Estos diputados enviaron una carta a la administración de Biden insistiendo en la liberación de Julian Assange. Y esto también es algo que no importa el partido. Todos los partidos están representados en esto, partidos de izquierda y partidos de derecha. También Australia tiene este comité de apoyo. Realmente estamos viendo el comienzo de un movimiento mundial. And the pinnacle of this movement, this worldwide movement, is President López Obrador and his calls to the Biden administration for Julian's freedom and his offer of asylum for Julian. His leadership has been heard all around the world, and it has meant that leaders in Australia have been able to, the Prime Minister, the current Prime Minister Albanese, has been able to make statements like enough is enough, and he doesn't see what purpose is served by Julian being kept in prison. Who was it in Australia? Anthony, Prime Minister Albanese. A la cima de este movimiento vemos al presidente de México, López Obrador. Vemos cómo el impacto que ha tenido su comunicación con su carta enviada al presidente Biden, y su liderazgo se está reconociendo a través del mundo. La gente ve que esto se puede hacer. Por ejemplo, en Australia ya se está hablando de esto dentro del gobierno, y el primer ministro ya ha hecho comentarios en relación a por qué se tiene a Julian Assange en la cárcel, qué se está cumpliendo con esto. I won't take much more of your time, but on the 8th of October, there's going to be a demonstration outside the US Embassy. I think it's at midday, right? At 12. I hope you all come. Bring your mum, your grandma, and show our solidarity for Julian Assange. No tomaré más de su tiempo, pero quiero avisarles que este 8 de octubre a las 12 del día va a haber una demostración. Nos vamos a reunir al frente de la Embajada de los Estados Unidos para demandar la libertad de Julian Assange. Entonces les invito a que vengan y hagan parte de esto. Vengan con su mamá, con su abuela, vengan con todos y muestren su solidaridad. Bueno, es el 8 de octubre a las 12 en la Embajada del Reino Unido, para marchar a la Embajada de Estados Unidos. Les sorprende que traigamos a nuestras mamás a todos los eventos. Ya conocieron a mi mamá, a mi abuelita, a la mamá y la abuelita de mucha gente, y decían que aquí sí hay matriarcado. Y yo decía, bueno, no tan así, pero por ahí vamos. Bueno, yo sin más introduzco a John, padre de Julian Assange, que en estas alturas, me decía ayer, ha recorrido decenas de países, ha dado miles de entrevistas, y aún así, en esa lucha incansable, se ha tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y nosotras el día de hoy. Así que bueno, adelante, John. How to follow such wonderful speakers. ¿Cómo seguir a estos maravillosos?
Okay. What rough beast, its hour came round at last, slouches towards Bethlehem to be born. Qué bestia que anda por ahí, ahora vemos que se está asomando y moviéndose para ver qué es lo que próximamente viene. We see in the case of Julian the abrogation of all of the fundamental, Ricardo used the word, decencies, the human rights legislation, abandoned, abrogated, carelessly thrown aside. En el caso de Julian Assange, vemos cómo había la abrogación, el abandono, como había dicho Ricardo, de todo lo que es la decencia, el poner al lado todo lo que son los derechos humanos, todo lo que toca con la humanidad. The Conventions of Asylum, 1958, formalized by the United Nations General Assembly, 1973. At that time, you may remember, there were 10,000 citizens of Chile in missions in Santiago seeking asylum, 10,000. Las convenciones de asilo establecidas en 1958 y aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973. En ese entonces, es bueno recordar que habían 10,000 ciudadanos en las misiones y en las embajadas en estado de asilo en Chile. 10,000 personas. All ruined by that fool Marino opening the doors of the embassy to the United Kingdom's police force. A precedent that the Organization of American States will have to move to deny as a precedent. Toda esta trayectoria de las personas recibiendo asilo, todo esto se dañó y se derrumbó con el acto del presidente Lenín Moreno de abrir las puertas de la Embajada de Ecuador a la policía británica. Ahora este precedente dado en esta ocasión tendrá que ser manejada por las Naciones Unidas para reconocer que no se debe, que para no reconocer este como un precedente. Moronically, the United Kingdom abandoning the conventions of asylum, refusing to allow Julian to take up the asylum given by Ecuador, again ruining a civil artifact of immense value for a passing political advantage. Es una idiotez que el gobierno del Reino Unido abandone lo que implica las responsabilidades de las convenciones de asilo. El hecho de cancelar el asilo que le ofreció la Embajada de Ecuador a Julian Assange, con esto se cancela un mecanismo importantísimo que se ha desarrollado y es de tanto valor. Con este acto, esto se canceló. Due process, which is a shield between the state or the nation and the people in the nation, through which they must relate to each other. Due process prevents
the state acting arbitrarily towards people that it doesn't care for or that it accuses of crimes. Due process is another golden civil artifact that in the case of Julian Assange has been abrogated, abandoned, kicked aside. El mecanismo del proceso debido, la protección que existe entre el Estado y las personas de ese Estado, la protección, el mecanismo que da la protección y de cómo se tratará las personas, cómo se relacionarán las personas uno con el otro dentro de ese Estado. Este mecanismo previene acciones arbitrarias por parte del Estado que van en contra de personas que el Estado considera no deseables o personas que comiten crímenes. Este es otro mecanismo, el proceso debido de la ley, que se está poniendo al lado, que se está cancelando y que se está deteriorando con estas acciones. Procedural irregularities. A conspiracy or conspiring between the Swedish prosecuting authority and the Crown Prosecuting Service of the United Kingdom in order to keep Julian, and Ricardo can testify to this, to keep Julian Assange in the embassy. All the while, executives of government in the United Kingdom saying that Julian was free to leave anytime he wished, while their instruments of state conspired with other instruments of other states to keep Julian in the embassy. Tenemos también las irregularidades en el proceso de parte del Reino Unido, cosas que hizo para mantener a Julian Assange, para tenerlo detenido. Y Ricardo puede atestar a esto, de la forma que ejecutivos dentro del gobierno del Reino Unido decían que Julian Assange estaba libre de salir de la embajada cuando él quisiera, mientras los instrumentos de este gobierno se coordinaban con otros gobiernos para hacer exactamente lo contrario y privarlo de su libertad. Finally, the United Nations, a magnificent creation, come about after the catastrophe of the Second World War to make relationships between states possible and peaceful, even though they are competitive. States, of course, are always competitive. Y finalmente, quiero hablar de las Naciones Unidas, una creación magnífica, una creación que vino después de la Segunda Guerra Mundial para que se pudieran manejar y establecer cómo se darán las relaciones entre los estados, cómo iban a poder comunicarse entre ellos, aunque al mismo tiempo competían, porque la competición es natural. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention declared Julian arbitrarily detained in the Ecuadorian embassy through the United Kingdom refusing to allow Julian to take up the asylum that was given in Ecuador. The United Kingdom derided this report. I remind you that the United Kingdom is one of the authors and signatories to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention
another example of abandoning the most, how can I say, fundamental quality of arrangements between human beings and states. El Comité de las Naciones Unidas, el Grupo sobre las Detenciones Arbitrarias, reconoció que Julian Assange estaba bajo estas condiciones de detención arbitrarias y se le entregó esta decisión al gobierno del Reino Unido, diciendo que el gobierno estaba preveniendo a Julian Assange de la opción de tomar el asilo en el Ecuador que se le había ofrecido. Y el Reino Unido detestó este enunciado. Y les recuerdo que ellos son los mismos autores y signatorios a este documento o a este comité. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cómo lo puedo decir?, de cómo se está derrumbando un mecanismo que nos deja coordinar la forma que se relacionan los estados con las personas de esos estados, algo tan fundamental. And finally, the United Nations Rapporteur on Torture, Professor Nils Melzer, Professor of International Law at Glasgow University, wrote a 26-page report on Julian after visiting Julian in Belmarsh Maximum Security Prison mid-2019. El relator especial de las Naciones Unidas, el señor Mills, que también es un profesor de leyes en Glasgow, hizo un informe de 27 páginas después de haberse encontrado y entrevistado, hablado con Julian Assange en la cárcel en 2019. Nils Melzer submitted his report to the United Kingdom government and the Swedish government. Both of those governments ignored the report and spat on Nils Melzer's shoes. The United Kingdom is an author and signatory to the documents which created the United Nations, and in particular, the rapporteurs, and in specifically, the rapporteur on torture. El relator Mills entregó su informe a los gobiernos del Reino Unido y de Suiza, y estos básicamente escupieron sobre sus zapatos. Y les recuerdo que Gran Bretaña es el mismo actor y signatorio de los documentos de la creación de las Naciones Unidas, y son signatorios y creadores del mismo puesto de tener un relator especial. And I return to the beginning and decency, which Ricardo mentioned. And we have been shown decency here in Mexico City, a river of decency, an Amazon of decency, which I thank you for, and which is an example, as Gabriel says, that's traversing the earth as the sun does from east to west, and shining a new light on all of you and all of us who've seen
what the mistakes that these states have made in the treatment of Julian and consequently in the treatment of us. So I offer my admiration, my thanks, and I guess we watch the elevation of your President Obrador unto the Parthenon of political gods in taking a stand of great courage in the face of your neighbor to the north. Thank you. Para regresar a uno de los temas iniciales, quisiera regresar al tema de la decencia. Esto es algo que realmente hemos visto en México. En México experimentamos la decencia, realmente un río de decencia, un río amazónico de decencia. Y es un ejemplo esto, como dijo Samuel, de un sol que atraviesa el cielo de oriente a occidente, dándonos luz a todos y mostrando algo que nos deja ver, nos muestra los errores que se han cometido en el caso de Julian Assange y que consecuentemente han sido errores que nos impactan a nosotros. Entonces, en fin, quiero compartir con ustedes la admiración que les tengo y mi gratitud y decir que nosotros agregamos a López Obrador a el panteón de grandes políticos que ahora que está haciendo este posicionamiento y deliberadamente luchando por la libertad de la verdad. Bueno, estamos con el cronómetro ya contado, tenemos que salir corriendo y le dije al Fisgón eso y es muy necio, así que nos va a robar un minuto, pero ya le tengo aquí el cronómetro y empiezan los 60 segundos. Bueno, les quiero plantear lo siguiente, lo que estamos viendo es una conspiración de grandes imperios y de grandes estados multinacionales contra Julian Assange. Pero yo creo que los pueblos también sabemos conspirar y yo les quiero proponer algo. Así como la Ciudad de México le dio las llaves a Julian Assange, vamos a promover que cada ciudad de México le dé las llaves a Julian Assange, que cada ciudad de América Latina le dé las llaves a Julian Assange. Vamos a pedirle a los amigos de Colombia, a los amigos de Brasil, a los amigos de Chile, a los amigos de Perú, que le den las llaves a Julian Assange. Y después se las llevamos a Julian Assange y le vamos a pedir que trate de abrir las llaves de su prisión de Belmarsh con todas estas llaves y alguna de ellas funcionará. Vamos a conseguir la libertad de Julian Assange y para eso le tenemos que pedir todas las llaves del mundo. Bueno, yo les quiero proponer otra cosa que también es que nos ayuden, no solo a estar presentes en esta protesta del 8 de octubre, sino a presionar a nuestros senadores. Se los dijimos claro, de frente, le pedí, son mis senadores también. Se lo pedí a Citlali, ¿no?, que estuvo en nuestra boleta, Citlali Hernández en la Ciudad de México, y le pedí que se hiciera cargo de esta responsabilidad, que nos apoyara generando iniciativas, una comisión de seguimiento, pronunciamientos y que no bajáramos la guardia. Ella públicamente aceptó, así que hay que presionar a los senadores que se han dicho aliados de esta causa para seguir levantando la bandera por Julian. Nuevamente agradecerles, yo quisiera compartir, ¿no?, que cerraría diciendo que John hace rato le preguntaba cómo te has sentido con esta visita y él decía, mi única preocupación es que me sigan tratando bien y no me vaya. Así que espero la próxima vez que nos encontremos sea para recibir en el aeropuerto a Julian cuando acepte el asilo en este país. Invitarles
a que sigamos haciendo nuestra esta causa. Si cae Julian, caemos muchos, él puede ser el primero, pero no el último. Muchas gracias, seguimos en contacto, gracias al instituto, gracias a la brigada, al instituto, nuevamente sus redes sociales, a Sin Censura, a los compañeros que también transmitieron, que estuvieron presentes, y nos vemos en las calles y en muchas otras trincheras.